Buenas tardes, amigos y amigas. En este jueves 3 de noviembre de 2022. Estamos 11 y saludo a Jimmy García Lunar, que nos dice: buenas tardes, buscadores. Fernando, saludos a todos desde Maracaí, Venezuela. A Roberto Guzmán Posada, que nos dice: buenas tardes, los saludo de Bogotá. Y Osmaría GD, buenas tardes, noches a todos. Carmen Martín, buenas tardes a todas y todos los buscadores desde Bilbao, para los que no son de allá. Matías, buenas tardes a todos. Suga, hola Fernando y amigos y amigas buscadores, buenas tardes, noches a todos y todas. Miguel Ángel Medrano, buenos días amigos y compañeros buscadores. Saludos desde Guatemala. Juan Antonio, saludos Fernando, amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. María Cristina Sánchez Guirao, buenas tardes, Fernando y buscadores. Saludos desde Cartagena, España. Hombre, Cartagena. Yo estoy muy ligado a Cartagena. Hernán Torres nos dice: hola, Fernando. Saludos a todos. Claudia Barba, buenas tardes, amigos buscadores. Margot Rodríguez Gómez, hola a todos. Y Yule Gabón Danorí, yo ya estoy por aquí de nuevo. Natera Amor, buenas tardes desde República Dominicana, vaya. Y María González Moralejos Montoro, hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos. Bueno, pues lo mismo digo para todos y vamos a ver este tema curioso que ha surgido, pues casi no sé ni cómo. Pedro Calvo nos dice: buenas tardes, buscadores y Fernando. Y ya son las 8, así que empezamos sin más tardanza. Hace años, luego haremos una aplicación al momento presente de esto que vamos a decir hoy. Hace años, un buscador en otros talleres distintos a estos me preguntaba ¿cómo es la relación entre Dios y nosotros? ¿Es horizontal? ¿Es vertical? ¿Es una mezcla? ¿Cómo es la relación? Y yo le dije: pues no, ni vertical ni horizontal. Es una relación de pertenencia. Y mira, para entender esto, lo mejor es hacer una proporción. Una proporción son la igualdad de dos quebrados. Y aquí decir, la divinidad es a uno de nosotros, a ti mismo, buscador, buscadora, igual en la misma relación que tú tienes a una célula de tu hígado. Es decir, somos como una célula pequeñita de un órgano de la divinidad. Realmente no somos ahora, no somos todos, no somos plenamente una célula de la divinidad. Seremos cuando hayamos alcanzado la meta que tenemos delante. Aún no somos, pero tenemos todos abierto el camino de llegar a ser una célula de la plenitud divina. Es pertenencia. No hay distancia. Y por eso la plenitud divina y todos los seres humanos forman parte del uno, de lo que es uno, de lo que es parte del uno, que es la plenitud. Por eso yo soy contrario a algunos que en algunos sitios un poco despistados dicen: no, yo soy Dios, porque tengo no sé qué y no sé cuántos. No, cuidado. Eso es una deformación. La célula de mi hígado no es igual que yo. Pues de la misma forma, tú que estás a futuro para ser parte de una célula de la plenitud divina, no puedes igualarte con la divinidad. Entonces, no somos Dios, no somos divinidad. Somos aspirantes, somos lo que decía Plotino, plenitud en potencia.
y hay que convertirnos en plenitud en acto. Y todos sabéis lo que cuesta eso. De forma que esa es la relación de pertenencia. Y por eso, pues, en realidad, toda la humanidad somos hermanos de la misma familia, hijos del mismo Padre, un Padre que está en otra dimensión que nosotros, pero que tenemos una semilla suya y que tenemos que desarrollar. Vamos a ver imágenes que nos pueden dar una idea más exacta, más precisa de cuál es la relación entre la divinidad y nosotros. Y para eso vamos a irnos a lo que en ciencias naturales llaman el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y por último el ser humano, el hombre. Nosotros no le llamaremos reinos, porque esa expresión es distinta y no la hemos empleado nunca. Voy a comprobar si el sonido está bien, que tengo mi duda de que esté bien. No, no está bien, no está bien. Lo voy a subir un poco para que esté como debe estar. Pues nosotros emplearemos el término de dimensiones, porque es más frecuente y hablaremos de dimensión mineral, de la dimensión vegetal, de la dimensión animal y de la dimensión humana. Vamos a empezar con la más bajita, con la dimensión mineral. Los minerales, ya sabéis, pues son los que están en la tierra, en la naturaleza, tienen composiciones distintas, composiciones químicas, no vamos a meterlos en química, más que una pizca, y diremos que algunos minerales, algunos, participan de la belleza de la creación, del creador, los cristales. Hay algunos minerales que cristalizan, aparecen en la naturaleza en cristales. Para eso han tenido que tener espacio para formarse los cristales y han tenido que tener libertad de movimientos para poderse orientar según las direcciones que dan origen y belleza a un cristal. Nos dicen las ciencias que para que se formen cristales tiene que haber tiempo, espacio y reposo. Tiempo porque los cristales se orientan lentamente. Por descontado, tiene que tener libertad de movimientos y para eso tiene que estar en estado líquido. Por ejemplo, fundidos o disueltos. Y entonces tienen libertad de movimientos. Y si tienen tiempo, es decir, si cuentan con mucho tiempo para formarse, si tienen espacio para poderse dirigir al sitio el que les corresponde, y si tienen reposo para que nada altere la marcha de esas fuerzas muy pequeñas para colocarse en su sitio, entonces se forman los cristales. Y son bonitos. Y los minerales constan de muchos productos distintos que están en la tabla periódica de elementos. Si alguno lo ha estudiado, pues recordará que en la parte de la izquierda están los metales y en la parte de la derecha están lo que se llamaba metaloides. Espero que se sigan llamando igual. Y en el centro hay unas tierras raras que no se sabía muy bien lo que eran. De esos muchos, ciento y pico metales o cuerpos distintos que hay algunos que entran en el ser humano, en los animales y en los vegetales. Y hoy lo he cogido, pues son, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el calcio, el hidrógeno, el cloro, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, el fósforo, el carbono, desde luego, el hierro, el cobre, manganeso, zinc, molibdeno y boro. Y alguno más habrá también. Y, por supuesto, el agua. Bueno, pues todos estos cuerpos, todos estos átomos, todos estos metales o metaloides están en los minerales. Y están allá de forma inerte. No tienen vida. Y esa es una dimensión, la dimensión de los minerales. Pasemos a la dimensión de los vegetales. Vamos a ver cómo unas cosas y otras se interrelacionan. Los vegetales
tienen vida, es una vida muy primaria, muy primitiva, pero tienen unas funciones que hacen los vegetales, que es la fotosíntesis, la respiración y la captación de nutrientes. La fotosíntesis se hace en las hojas y tallos y ramas, tiene que ver con la luz. La respiración también, pero sobre todo se hace en la noche, pero en partes aéreas. Y los nutrientes se funcionan en las raíces. Las raíces tienen unos extremos muy finos que tienen por misión captar nutrientes del medio mineral circundante. Y entonces esas raicillas pues captan alguno de estos elementos que hemos dicho, ¿eh? Y los absorben porque le interesan al vegetal. Son su forma de comer, su forma de alimentarse. Y esos nutrientes, esos metales o elementos químicos, gracias a la fotosíntesis y a la clorofila y a la respiración y a las demás funciones que ejerce el vegetal, se convierten en glucosa, péptidos, lípidos, etcétera. Se convierten en cuerpos químicos más complejos. Y esos forman parte de la planta. Es decir, que la planta crea materia orgánica viva de elementos inorgánicos que toma de los minerales. Y entonces se convierten en parte constituyente de la planta. De manera que los minerales, una parte de ellos, muy interna y muy sencilla, los elementos que hemos dicho, son absorbidos por las raíces del vegetal y junto con otras sustancias que intervienen en la elaboración, se convierten en nutrientes de la planta, en parte de la planta. Ya no son minerales. Esas moléculas, esos átomos, forman parte de la planta. Han trascendido, han cambiado de dimensión, pero solo ha cambiado unas partes muy pequeñas de los minerales. No todo. La gran parte sigue en tierra. Solo una parte es absorbida por las raicillas de los vegetales. Y pasan a la dimensión de la planta, que es superior a la dimensión mineral. Sigamos a la planta. Entonces, la planta, hemos dicho que transforma materia orgánica en nutrientes. Perdón, el animal es el que transforma materia orgánica que está ya en la planta, en los vegetales que se come, los transforma en nutrientes. ¿Cómo? A través de la digestión. La digestión transforma glúcidos, lípidos y proteínas que están en los vegetales, que forman parte de las moléculas de los vegetales, las transforma en compuestos más sencillos, que pueden ser absorbidos y transportados por la sangre a las diversas partes del cuerpo del animal, que necesitan esos elementos y que se fijan en las moléculas del animal. Y eso lo hace a través de unas enzimas digestivas que el animal segrega y los mete en la digestión, en el estómago, y de ahí se van formando y se van sacando los componentes que luego formarán parte de ese animal, de las moléculas de ese animal, transportadas por la sangre. De forma que entonces el vegetal, unas partes del vegetal, pasan a formar parte del animal y suben de categoría, pasan a una dimensión, digamos, de vida activa, vida consciente. Vamos a ver qué pasa con los humanos. Nosotros los humanos nos alimentamos de vegetales y animales. Y por el mismo proceso de digestión, sus componentes, algunos de sus componentes, pasan a formar parte de nuestro cuerpo. ¿Qué parte pasa? Pues la más interna, la más pequeña, la que no se ve. La apariencia del vegetal, por ejemplo, o del pescado, si es pescado,
y lo digo pequeñito para que se entienda mejor, desaparece. El cuerpo desaparece, pero algunas partes suyas se incorporan a nuestro ser y pasan a ser parte de un humano, parte del hígado de un humano, por seguir la similitud. Bueno, pues el destino de los vegetales, de los minerales y de los animales es trascender a una dimensión superior. Y de la misma forma, el destino nuestro es trascender a la dimensión de la plenitud divina. Todos los vegetales, todas las lechugas acaban en el estómago de un animal o de un hombre. No, habrá algunas que no. Todos los frutos, tampoco. Todos los pescados, tampoco. De forma que no todos. Algunos ven frustrado su destino y no trascienden. Se quedan en lo que eran, pero no importa. La vida sigue y el plan se verifica. El plan es ese. El plan es que vayamos trascendiendo y, referido a nosotros, que nos convirtamos en plenitud divina a un plazo futuro. Y para que entendamos cómo se hace, la plenitud en la creación nos ha puesto modelos, ejemplos, espejos, donde podamos ver cómo es la transformación de unos seres en otros cada vez de más elevada dimensión. Todos vosotros sabéis que esto es difícil, que transformarse en plenitud cuesta mucho, porque hemos crecido muchos años sin saber nada de esto, lo cual es un fallo, pero es un fallo no achacable a nosotros. Pero convendrá corregirlo. Es difícil, porque no teníamos las autopistas neuronales hechas para estas cosas, pero las estamos haciendo poco a poco. Y no es de todos. Este trabajo no es de todos. Hay muchos que no lo hacen, pero ya lo harán. De todas formas, nosotros lo hacemos conscientemente y a propósito, premeditadamente, con interés. Otras muchas personas también progresan, pero poquito a poco, a base de dificultades, a base de tropezones, como a base de sufrir. Como decía, creo que era Empedocles, el sufrimiento, el dolor, es la universidad de los más, de los que más, de los que no son buscadores, de los que no eran procoptes en la antigüedad. De forma que unas personas buscan el cambio de dimensión conscientemente y otros lo buscan inconscientemente. Y eso depende de la mochila que tengamos dentro, de la mochila con la que vengamos, de cómo hayamos trabajado en ocasiones anteriores. Ya he dicho que Plotino dijo que éramos todos plenitud en potencia, pero unos se dedican a hacer esa transformación de plenitud en acto para ser plenitud en acto y lo consiguen a base de poner en marcha las capacidades superiores. Aquí les llamamos capacidades superiores, en otros sitios se le llama de otra manera. Se le llama el yo superior o el super yo o como se quiera. Buscadores, estáis viendo esa transformación, cómo se da en vosotros y experimentándola. Porque estas son cosas para experimentarlas. No son para leerlas, ni para contarlas, ni para escucharlas. Son para experimentar. Y entonces se dan cambios. Y esos cambios os confirman que efectivamente vais por un camino de cercanía hacia la plenitud. Esta falta de enseñanza que hemos tenido nosotros, vosotros y yo, pues debiera corregirse en generaciones sucesivas. Y esto se debiera enseñar en las escuelas a los chicos y chicas de 14, 15 años. Y a los anteriores, a los más pequeños, pues quizás
pues con las 2 primeras reglas les puede bastar porque pueden trabajar con su pequeña capacidad de captación. En los momentos actuales, que hay dificultades especiales, es muy útil tener las ideas claras y tener clara la aplicación, porque podemos tener las ideas claras nosotros, buscadores, vosotros, y tenerlo en teoría y aceptarlo muy bien en teoría. Pero luego, si nos llega la hora de la verdad, si nos tocan a alguien cercano, pues podemos quizás tambalearnos. Para los que quieran o sientan la necesidad de saber más cosas sobre lo que pasa ahora y cómo enfocarlo esto desde el punto de vista de un buscador, os pondré en la descripción del vídeo un par de enlaces a sitios donde se habla de los problemas que tiene todo el mundo y también nosotros, porque estamos en el mundo, relacionados con el paso a la plenitud, para que sepamos aplicarlo en realidad y para que estemos preparados para cualquier eventualidad que pase en estas circunstancias difíciles en las que a quien más, quien menos le ha tocado tener alguien de cerca que ha fallado, que se ha marchado, para que esas separaciones se lleven de buena manera. Bien, pues esto es un poco lo de hoy. ¿Cómo trascendemos? Trascendemos como los minerales, como los vegetales, como los animales. Trascendemos subiendo de dimensión y convirtiéndonos en una celulita de un órgano de la plenitud divina. Vamos a hablar de ello. Me falta por leer a Pedro Calvo, que nos dice buenas noches buscadores y Fernando, y a Eusebia Antón, buenas tardes Fernando. De forma que ya podéis hacer preguntas sobre este difícil y quizás curioso tema del cambio de dimensión. Espero que alguna cosa no haya quedado clara. Edgardo Cliff, ya te conozco, Edgardo. Bueno. Como he tenido que hablar de muchas cosas que tienen que ver con las ciencias naturales y con la química, quizás, pues no sé cómo os cogerá esto a todo el mundo que estáis aquí. Pero lo importante es la similitud del proceso que se da para que vayamos subiendo de dimensión. Y decir que la subida de dimensión para nosotros es muy lenta. Lleva varias vidas, porque hay que poner en marcha esas que llamamos nosotros capacidades superiores. Y hacerlo, pues, es difícil. El próximo día empezaremos, quiero dar tiempo a que todo el mundo que dé su opinión, su estado, y empezaremos a hablar ya de los diferentes grupos, lo que hay que hacer para seguir progresando, para seguir ascendiendo. Me parece que os he dejado un poco desconcertados porque nadie tiene dudas. Vamos a ver. La verdad es que este tema no lo di en ningún taller anterior. Este tema es nuevo. Dice Edgardo que
Hola amigos buscadores, en estos tiempos grises me cuesta mantenerme en el eje, pero aquí estoy. Bueno, sí, esto es lo que antes he comentado de que en estos tiempos grises, pues quizás estamos sometidos a una prueba muy grande, a una prueba que antes no había pasado. Y precisamente por eso, pues la información es importante y la información es difícil de encontrar. Yo me he dedicado, en cuanto surgió el tema, en marzo de 2020, cuando empezaron la cuarentena y estas cosas, pues me dediqué a indagar, a indagar. Y las cosas que fui sacando las fui poniendo en la web que yo tenía. Pero llegó un momento en que se vio que había unas dificultades para expresarse y entonces abrí otra web para que no me tocasen todo lo que estaba ya escrito durante 20 años en la web original y abrí una web. Esa web es la verdad, la verdad solo la verdad.com. Repito, la verdad solo la verdad, todo seguido, .com. Por supuesto, https, dos puntos, dos rayas, la verdad solo la verdad.com. Os pondré el enlace. Y ahí hay pues algo así como 2 años de problema actual. 2 años que acaban ahora. Y en otro sitio hay los últimos 6 meses. Tendréis esos enlaces en la descripción del vídeo. Edgardo, para que tengas información para mantenerte en el eje. Cuesta, cuesta. Cuesta porque hay una especie de ¿cómo lo diría? Indeterminación. Esa es la palabra. Indeterminación. No sabemos muy bien dónde están las cosas. Cuando no hay problemas, pues la vida sigue y todos sabemos lo que hay que hacer cada día. Pero cuando surgen circunstancias especiales, difíciles, pues entonces hay una inseguridad. Bueno, pues solo la información y el centrarte en lo que pasa nos puede dar la seguridad que conviene tener. Así que te remito, Edgardo, a la descripción del vídeo. Dice Yule, formamos parte de un todo y como en todo buen equipo, cada parte debe poner su granito de arena para que todo funcione. Efectivamente, Yule, formamos parte de un todo y cada cual tiene que poner su grano de arena. Ningún grano de arena va a construir la Torre Eiffel, pero será una parte, un grano de una piedra que formará parte de los cimientos de la Torre Eiffel. De forma que, sí, siendo un buen equipo, cada parte pone su granito de arena. Y en eso estamos. Aquí ponemos granitos de arena inmateriales, inmateriales, de comportamiento, de funcionamiento mejor personal, de autoayuda. Miguel Ángel Medrano dice, habrá que trabajar lo que nos corresponde en este momento, con la certeza de que algún momento creceremos para llegar a tener similitud con la divinidad. Sí, Miguel Ángel, y estos momentos de dificultad son buenos. Yo suelo explicar que los momentos de bonanza, cuando todo va bien, cuando no hay problemas, cuando la vida nos sonríe, cuando no tenemos dificultades, pues entonces son como el rellano de una escalera. Avanzamos cómodamente porque no hay dificultades. Pero de pronto llega una circunstancia como la actual en la que hay un escalón. Y ese escalón puede parecer que nos supera, que no podemos ir más allá, que no podemos dar el paso hacia adelante. Bueno, pues en esos momentos crecemos. Con las dificultades crecemos, porque nos las ingeniamos para
o bien directamente o bien dando un rodeo, pues ver la forma de superar esa dificultad. De manera que no hay que desalentarse ante las dificultades porque nos sirven para crecer y para mejorar y para tener más recursos que los que teníamos cuando veníamos por el rellano tan felices y contentos de que todo iba bien. Spiderman dice, recién me conecto, el trabajo me empiezo a hacerlo a la hora puntual, no importa, está grabado todo lo que hemos dicho. María José González Moralejo dice, todo lo que ocurre es para nuestro bien, así es, para nuestro aprendizaje y evolución, sí, sí, porque elegimos estar aquí, ¿eh? No olvidéis eso, elegimos, no ocurren las cosas de improviso y de manera aleatoria, no, elegimos estar aquí y sabíamos que nos enfrentaríamos a un problema serio y efectivamente todo ocurre para nuestro bien, para nuestro aprendizaje y para nuestra evolución. Es difícil la evolución cuando todo va bien y es difícil, más difícil, evolucionar y mantenerse entero y mantenerse sereno cuando las cosas se tuercen, ¿eh? Yo diría que todavía no se han torcido mucho, ¿eh? Se pueden torcer más, pero vamos a ver si por un eh, desconocido evento, las cosas se solucionan relativamente pronto sin que pasen cosas demasiado terribles. Pero de todas formas, es posible que en los próximos meses pues, tengamos dificultades nuevas relacionadas con el clima, efectivamente, como todos sabéis. Pedro Calvo dice, Fernando, en relación a lo que has comentado sobre los alimentos que pasan a ser parte de nosotros, en los versos dorados que tú tradujiste, 67 dice, aléjate de los manjares indicados en Purificaciones 2 y Liberación del Alma. ¿Podrías comentar algo acerca de esta recomendación? No, no puedo. No puedo porque en la antigüedad los maestros escribieron muchísimo, muchísimo. Entonces no había imprenta, pero estaban los gramateos, y los copistas. Entonces, los copistas hacían copias y en las bibliotecas se tenían copias de los libros que habían escritos. Y los maestros escribieron muchos libros, cada uno, pero no han llegado a nosotros. Se han perdido con el tiempo. Y, por tanto, el libro Purificaciones 2 y el de Liberación del Alma no han superado el paso de la historia. Y por eso, pues ni yo ni nadie, Pedro, va a poderte indicar qué manjares no estaban recomendados en los libros Purificaciones 2 y Liberación del Alma. Hay una, ¿cómo diría? No una historia, sino una, tampoco diré leyenda. Hay una tradición de que los pitagóricos, por tanto los versos de oro, evitaban comer habas, pero no se sabe exactamente qué sentido tenía la frase. De forma que puede ser literal o puede no ser literal, o puede ser figurada. Es la única cosa que yo conozco sobre la alimentación en la antigüedad. Y que también se hablaba de que eran vegetarianos. Pero son solo tradiciones que han llegado de forma muy insegura. No se puede hacer caso de ello. Dice Antonio Cámara, la plenitud tiene sentido del humor. A veces sientes que somos muy severos con nosotros mismos. Bueno, pues podría decirse que sí, que la plenitud, la divinidad, tiene sentido del humor. Sí, sin duda. Es seria, la divinidad es seria, pero con un cierto sentido del humor. Y quizás por eso puso las cosas de forma que pudiéramos
mirar alrededor, ver cómo es la vida y aplicarnos esa gradualidad de las cosas también a nosotros mismos. ¿eh? A veces sientes que somos muy severos con nosotros mismos. No, yo no juzgo a los humanos como colectivo, porque pues no se acierta. Cuando se generaliza, no se acierta. En general, yo pienso más bien que los humanos somos muy poco severos con nosotros mismos, muy condescendientes, porque hay mucha gente que piensa que son buenas personas y no lo son. La mayoría no lo son. Más del 50% no lo son. Y sin embargo, nadie tiene la convicción de que es un mal bicho. Nadie. Todo el mundo piensa que hace bien, hace lo que tiene que hacer. Es que si hiciera otra cosa, pues sería tonto. Sería un tonto. De forma que, más bien al revés, Antonio. La gente es muy poco crítica consigo misma. Tenemos tendencia a pensar que lo hacemos todo bien. Y todos sabemos que no es así, porque incluso nosotros, buscadores, también fallamos a veces. O sea que no siento que somos demasiado severos. Todo lo contrario. Edgardo dice, sí, amigo, te tengo la sed preferida y también desde 2020 me desvié, pero sé que nuestra esencia puede con eso y lo que venga. Me dio más fuerza y resultado. Bueno, nos hemos escrito mucho, Edgardo, nos hemos escrito mucho. Bien, pues entonces quizás te venga bien lo que se comenta en la web, porque abarca un periodo más amplio. Pero la web está dividida, la verdad, solo la verdad, está dividida en, creo que son 12 o 14 títulos distintos o apartados, categorías, y pues ahí se puede buscar ideas sobre lo que pasa, lo que ha pasado, e incluso lo que puede pasar, porque no está de más echar también un vistazo a lo que puede ser el futuro, ya que el futuro está más oscuro que nunca. Dice Pedro Calvo, tenían prohibida la ingesta de habas, eran vegetarianos y ayunaban. ¿Cómo puede ayudar estas conductas al progreso? Bueno, normalmente un vegetariano no se pega a tracones de comida, ni previsiblemente de bebida. Y el no pegarse a atracones de comida y de bebida mejora la salud, porque los atracones estropean la salud. Y si son de bebida, pues ya ni te cuento. Y también ayunaban. Y también el ayuno es una forma de el organismo, pues acostumbrarlo a que no tenga exceso ni de peso, ni de calorías, ni de digestiones pesadas. Hoy en día nosotros, en general, tenemos exceso de peso, de calorías y de digestiones pesadas, porque el nivel de vida que hemos conseguido en una parte importante de la sociedad occidental, pues nos permite tener exceso. De forma que entonces el ser vegetariano y el ayunar, pues es positivo. Evita los excesos. No quiere decir que eso sea suficiente, pero, por ejemplo, ya decimos que la salud es la base y sobre la salud se puede construir la evolución. Ahora, si te falta la salud, entonces ya hay construir evolución encima de un organismo que está enfermo, que tiene problemas, que tiene dolores, es punto menos que imposible. Y menos para un buscador. Sería posible para un maestro que ha llegado ya a la meseta, pero no para un buscador. De forma que entonces el ser comedido en las comidas, bebidas, el ayunar, pues quita obstáculos
para que uno pueda dedicarse al procoptes, al mejorar, al progresar. No son suficientes en sí mismos, pero sí que ayudan al progreso. Dice Manolo, es como si la divinidad lo fuese todo el universo, y cada planeta, galaxia o nosotros mismos, en escala, formásemos parte de ese todo. Sí, algo así. La plenitud divina abarca todo lo que es inmaterial, todas las esencias. Y eso es lo que acaba uniéndose a la plenitud divina. Dice Shuga, ¿cómo podríamos relacionar el llamado pulirnos, con el taller de hoy? Bueno, el pulirnos, el aumentar las capacidades superiores, esa es la forma de trascender nosotros. Así como una planta pasa a la dimensión superior cuando es digerida por un animal o por un ser humano, nosotros no somos digeridos. Nuestra forma de pasar a la dimensión superior es desarrollando esas capacidades superiores. Y para poder desarrollar, tenemos que poner las bases bien puestas, las reglas y los círculos. Entonces, poniendo las bases, los cimientos y desarrollando las capacidades, es como nos hacemos el paso a la dimensión superior de la plenitud. De forma que entonces el pulirnos es justo la manera que tenemos los humanos de promocionarnos a la dimensión superior. A largo plazo, a plazo de años, posiblemente a plazo de reencarnaciones, pero es lo mismo. Lo que hemos dicho hoy es un conjunto de ejemplos para que veamos cómo lo hacen otras cosas, otras dimensiones. Nosotros ya sabemos muy bien cómo lo hacemos, aumentando nuestra componente superior, las tres capacidades superiores, mente, corazón y cuerpo superior. Y para eso tenemos que prepararnos con los cimientos. De forma que es lo mismo, Shuga. Lo de hoy son ejemplos de otras cosas diferentes, de otras dimensiones diferentes, de otros seres diferentes. Pero nosotros lo tenemos muy claro, que es aumentar el uso de las capacidades superiores, y para eso tiene que crecer. AGP nos dice buenas noches, Fernando y amigos buscadores. Y Jimmy García Lunar dice, el punto de quiebro en mi vida fue a los 17 años. No creía en nada y la vida me parecía absurda. Un amigo me preguntó, ¿crees en la teoría de Darwin? Pues igual pasa con las armas. Bueno, pues mira, tuviste suerte, Jimmy, y es un mérito por tu parte el que eso te ocurriera a los 17 años. Espera que se me ha ido el cursor. Aquí, ya está. Tuviste no suerte, porque eso nos lo ganamos por la mochila, pero los 17 años es una edad muy buena para empezar a progresar, a interesarse, a reflexionar en estas cosas. Como no sé qué edad tienes, tampoco te puedo decir demasiadas cosas, pero yo empecé mucho más tarde. Me salvó el que tenía buena mochila, pero yo empecé a los 40 años. Vivimos para evolucionar, sí, desde luego. Es el objetivo de la existencia. No hay otro. Por eso, si no caemos en esto y nos pasamos la vida de picos pardos, pues mal, hemos perdido la vida. Dice María José González Moralejo. Sí, tienes razón, somos débiles y por eso fallamos una y otra vez. Sí, somos débiles porque no tenemos autopistas neuronales bien creadas.
porque nadie nos dijo cómo había que crearlas. De forma que, María José, no somos culpables, no somos culpables. Y sigues, pero es importante que nos hagamos conscientes de ello y rectifiquemos hasta hacernos perfectos como es nuestro Creador. Sí, efectivamente. Esto ocurre a partir de un momento, a partir de que encuentras un camino en el que poner el corazón. Entonces, pones el corazón y las cosas empiezan a funcionar. Así es, así es. Rectificamos cuando miramos en otra dirección. Cuando miramos una dirección que nos lleva hacia la plenitud. Y luego ya es cuestión de perseverar y ser constante, vencer dificultades, retomar el camino, volvernos a levantar y seguir perseverando hasta pasar el punto de no retorno. Cuando pasamos el punto de no retorno ya tenemos la victoria asegurada. El grado de victoria que podemos alcanzar en esta encarnación con nuestra mochila y nuestras asignaturas pendientes, que todos tenemos asignaturas pendientes. José María Gede dice, el ser consciente del paso que daremos algún día para integrarnos a la divinidad y poder poner nuestro esfuerzo en ello es una ventaja excelente que tenemos los buscadores. Bueno como la mochila, sí, sí. Sí, el saber muy claro, el tener muy claro qué es lo que hay después y cómo se hace para no fastidiarla en el último momento, que ya os he dicho en alguna ocasión, en alguno anterior, que un buscador no puede fastidiarla. No puede fastidiarla porque lleva muchos años trabajando, esforzándose, puliéndose, mejorando y cogiendo las ideas claras. Y cogiendo las ideas claras por experiencia personal, que es lo importante. Que no os tenga que decir nadie, ni yo tampoco, ni yo siquiera, cómo hay que hacer las cosas. Que eso lo vais viendo vosotros por vuestra propia experiencia. Y entonces, una persona que sabe cómo es el paso y lo que hay que hacer y lo que hay que evitar, y lo que hay que evitar es simplemente tener apegos a los seres de aquí, porque nos vamos a encontrar con la familia que se nos fue. Y nosotros dejamos a la familia que queda aquí, pero que vendrá un día a juntarse con nosotros también. De forma que entonces la familia conjunta, la familia vuestra, se va descolgando al revés, se va evaporando, va pasando a la dimensión superior. Y llega un momento en que te toca a ti. Y entonces tú pasas y te encuentras allá con todas las personas de la familia anterior, que es también una bonita cosa. Y un día los que se quedan aquí vendrán a unirse a nosotros, a unírsenos y estaremos todos arriba. Hasta que alguno volverá a bajar, pero volverá a bajar porque le conviene y porque lo ve claro, que quiere bajar, que quiere mejorar. Y es bueno que haga eso. De forma que entonces, en realidad, no hay problemas, no hay problemas. La muerte no es un problema. La muerte es pasar de estar con media familia de abajo a estar con media familia de arriba. Siempre tenemos ausencias. Ahora, los que se fueron son los ausentes. Y llegará un día en que nosotros nos uniremos a esa familia de arriba. Y seremos los ausentes para los que se quedan abajo. Pero también pasados 100 años, todos esos subirán arriba. De forma que no hay ningún problema. Dice Spider-Man, soy vegetariano intermitente. Como muy poca carne, sobre todo rojas, y no paso un solo día sin ingerir frutas. Me siento muy cómodo de esta manera. Spider-Man, pues somos iguales. Yo también soy vegetariano para no dar guerra. Intermitente. También evito la carne roja y la carne blanca, ningún tipo de carne. Pescado, sí, porque si no, pues das problemas. Y efectivamente se está muy cómodo de esta manera. Sí, sí. Perfecto. Spider-Man, perfecto.
Dice Carlos Torres, profesor, ¿los procesos complejos de la naturaleza también nos hablan de nuestro destino superior? No sé a qué procesos complejos de la naturaleza te refieres, Carlos. Concrétame un poquito más para que te pueda responder. En realidad, lo que hemos hablado de los pasos de dimensión podría ser considerarse un problema complejo, pero no sé si te refieres a eso o a otra cosa. Concrétamelo. Hay explicaciones en YouTube de cómo hacer viajes astrales. ¿Qué opinas sobre estas prácticas? ¿Crees que ayudan a evolucionar? Bueno, vamos a ver. Los viajes astrales son viajes del cuerpo superior. Yo no opino mal de los viajes astrales, pero si son tema de curiosidad, entonces son eso, una curiosidad. Y entonces no ayudan a evolucionar. La persona que haya puesto en marcha la mente superior y que lleve años con ella funcionando perfectamente, que haya puesto en marcha el corazón superior y que lleve media docena de años funcionando con ella perfectamente y por tanto ya en la meseta, esa persona debe esforzarse en poner en marcha el cuerpo superior y debe trabajar los sueños lúcidos, los viajes astrales, los desdoblamientos, sí, debe hacerlo. Es su momento para hacerlo. Pero cuando ya tenga en marcha las dos capacidades superiores, mente superior y corazón superior. Si no es así, si se ha enterado de que en YouTube hay explicaciones sobre viajes astrales y dice, hombre, voy a ver qué es eso de los viajes astrales, y se pone a mirar en YouTube y a bajarse archivos y a hacer prácticas, eso pues no os lo recomendaría a ninguno de vosotros, porque es emplear tiempo en una actividad de mera curiosidad. Y eso te quita tiempo de lo otro, de trabajar por tu evolución. De forma que no voy a decir que sean malos, pero si son por curiosidad, es una pérdida de tiempo. Si uno ha desarrollado idea y está en la meseta, sería una obligación. Yo estoy procurando practicar con el cuerpo superior. En estos momentos, con el problema que hay, no me queda prácticamente tiempo, porque me lleva mucho tiempo. Pero solo si has hecho lo principal. Es decir, primero, las capacidades que ayudan a la evolución, porque desarrollar el cuerpo superior, si no has desarrollado otra cosa, no te ayuda a la evolución. Tajantemente, rotundamente. Es, pues, un hobby, una afición, una curiosidad. Y eso no ayuda a evolucionar. Al revés, te puede dar la ilusión de que estás evolucionando y en realidad no. Porque el control de la mente para que se desarrolle la mente superior y el control del corazón para que se desarrolle el corazón superior, eso sí que ayuda a la evolución y nos hace acercarnos al cambio de dimensión. Pero en los viajes astrales en sí, no. Tiene que ser acompañados de cosas más importantes. Espero haberte respondido, AGP. Juan Antonio dice, no sé las vidas que me quedan para llegar a la plenitud, pero el cambio o evolución que he dado desde que estoy en contacto contigo, ese ya no me lo quita nadie. Con todos mis altibajos, es un lujo. Vale, Juan Antonio, pues me alegro mucho, me alegro mucho. Sí, habrá altibajos, habrá altibajos. El que más tiempo previsiblemente lleva con estos talleres y practicando estas cosas es año y 3 meses. Y por tanto, pues eso es muy poco tiempo para haber conseguido grandes cosas. Las grandes cosas se consiguen pues en periodos de tiempo tal como pues, 4 o 5 años. Entonces ya hay tiempo para poner los cimientos
y para atacar la primera capacidad superior y para conseguir dominarla y para tenerla segura y haberla convertido en, iba a decir, rutina, en cosa diaria, en ejercicio a voluntad. Se trata de que lleguéis a el ejercicio de la capacidad superior vuestra a voluntad, cuando queráis, el día que queráis, en el momento que queráis, porque vais a estar siempre bien, siempre en positivo. Y por tanto, podéis emplear, podéis trabajar, podéis contactar con la mente superior o podéis contactar con el corazón superior, contacto con el fondo, a voluntad. Eso se puede conseguir en 4 o 5 años. Si tienes buena mochila. Si tienes una mochila deplorable, pues entonces quizás no. Quizás no te basten. Depende de la mochila. Todo depende de la mochila, la velocidad a la que vayas. No el hecho de que seas buscador, pero la velocidad a que avanza un buscador depende de su mochila, es decir, de lo que trabajó en ocasiones anteriores. Y eso no se puede cambiar. Y tampoco se sabe cuál es, pero se puede saber si es fuerte la mochila o no es fuerte con la dificultad que encontramos. Es decir, que cuanto más dificultad encontréis en las reglas, amigo buscador, amiga buscadora, más flojita era tu mochila. Si en un año has conseguido cumplirlas todas, casi al 100%, es que tu mochila era muy fuerte, muy buena, muy llena. Si no, pues va a costar más. O sea que la mochila manda en cómodo rápido, vamos, pero solo en eso. Y lo que hay que hacer es seguir, pase lo que pase. Porque si uno que ha seguido un año y pico estas cosas, de pronto deja, pues entonces su vida va a pegar un salto hacia atrás emocionalmente fuerte, porque sufrirá lo que llamamos la cruz del conocimiento. Si vas con el conocimiento y vas puliéndote y vas progresando y de pronto abandonas todo eso, el cambio de estar aquí a estar como estabas antes es muy fuerte y se nota mucho. De forma que eso hace volver otra vez a estar al pie del cañón. No sé las vidas que te quedan, yo tampoco lo sé, pero se disfruta del camino con los logros que se consiguen en el camino. Como decía Epicteto, con las cebolletas y los caracolillos que se recogen en las cunetas. Los romanos tenían un nivel de vida muy inferior al nuestro y se alimentaban de las cebolletas y los caracolillos que crecían en las cunetas de los caminos. Dice Claudia, coincido, la curiosidad no es buena compañera de los buscadores. La intención pura o impecable atrae las capacidades superiores. Así es, Claudia, así es. La intención pura o impecable, eso alguna vez hemos comentado y si no, me alegro de que Claudia lo haya sacado. Hay que tener pureza de intención. Es decir, mejorar, estar en el camino, progresar, no por los logros que vamos a conseguir, sino porque de esa forma nos parecemos a la plenitud divina, sin buscar premios, sin buscar recompensas, simplemente por parecernos a la plenitud divina y ser como ella. Esa es la pureza de intención que me gustaría que todos tuvierais. Ser impecables, ¿eh? Ser sin mancha, tener una intención recta, limpia, desprendida. Hacer el bien por hacer el bien, porque ese es nuestro deber y nuestra vocación, no por los premios que vamos a conseguir. Eso es pureza de intención. Y efectivamente, Claudia, la pureza de intención atrae a las capacidades superiores, porque te estás colocando en un parecido muy grande con lo que es la plenitud divina.
Dice Carlos Torres, sí, el cambio de dimensión que explicó desde los minerales, también quiero felicitar a todos los buscadores de ahí por sus logros. Sí. Quizás el de los minerales es el más claro porque es el salto mayor. El salto de la no vida, del puro átomo de carbono, a la vida en la planta. Y es el cambio dimensional más fuerte, más fuerte. Y por eso tiene quizás más enseñanzas. Nos puede servir mejor, nos puede aclarar más el cómo se dan las cosas en nosotros respecto a la divinidad. El paso entre dimensiones es el ciclo de la vida, sí, sí, Yule, así es. Está habiendo continuamente cambios de dimensión en todo el entorno nuestro y en nosotros. Y en nosotros. Lo bueno es que haya un progresivo cambio de dimensión, mejora, acercamiento a la dimensión de la plenitud en nosotros. Eso es lo más importante. Y en estos tiempos en que a alguno le tocará tener un familiar, un amigo o un vecino que sufra y fallezca, pues más todavía, porque podemos entonces actuar y dar servicio con el difunto o con los familiares que quedan. Y eso es conveniente hacerlo. Dar servicio siempre que podáis. Ya lo habéis oído, lo hemos dicho muchas veces, pero el servicio es la mejor acción que se puede hacer en esta vida. Lo mejor. Bien, pues hemos acabado. Yo tenía miedo de que hoy no llegásemos a las 9 con preguntas, porque el tema era un poquillo salido de lo normal, pero veo que no, veo que hemos llegado. Pues nada, nos veremos el próximo jueves, ya no habrá fallos y volveremos a tocar las capacidades o las cosas que nos faltan a cada uno. Hasta entonces, amigos.